En el otoño de 1994, una familia que se dirigía a los picos de Europa para disfrutar de los colores del paisaje desapareció sin dejar rastro en el área de servicio de Aranda de Duero. Mientras el padre, Javier, repostaba gasolina, su mujer y sus 2 hijos entraron a comprar unos bocadillos. 10 minutos después, al no regresar, los gritos desesperados del padre buscando a su familia resonaron por la megafonía de la estación. La policía y cientos de ciudadanos registraron cada rincón del área de servicio, pero la madre y los 2 niños parecían haberse evaporado en el aire, sin dejar ni una sola pista. El caso, conocido como el misterio de la evaporación de Aranda de Duero, se convirtió en un caso sin resolver. Y cada año, solo el padre aparecía en televisión buscando entre lágrimas a su familia. Pero pasaron 14 años. En 2008, un viejo bolso negro, descubierto en las ruinas de una casa en demolición en Gijón, lo cambió todo. Dentro de ese bolso se encontraba la impactante verdad que había permanecido oculta durante 14 años. ¿Qué ocurrió realmente aquel día en el área de servicio de Aranda de Duero? Desde Crónicas de España, se lo contamos. Antes de empezar la historia de hoy, un momento. Si te suscribes y le das a me gusta, serás el primero en recibir nuestras historias sin perderte ninguna. La mañana del 23 de julio de 2008, en las afueras de Gijón, la pala de una excavadora removía la tierra en el solar de una casa en demolición. El operario, Juan Carlos Pérez, manejaba la máquina como cualquier otro día cuando de repente, a 1,5 metros de profundidad, notó que algo extraño se había enganchado. Lo que la pala había atrapado era un trozo de plástico negro y desgarrado, y de su interior emergió un viejo bolso manchado por el paso del tiempo. Juan Carlos bajó de la excavadora para examinar el bolso más de cerca. La cremallera estaba oxidada y la superficie, debido a la tierra y la humedad, había perdido su color original hasta volverse irreconocible. Al abrirlo, encontró una cartera de mujer y un pequeño zapato de niño. Dentro de la cartera había varios billetes de pesetas de los años 90 y un documento nacional de identidad DNI borroso por la humedad. El nombre que figuraba era Elena García y, calculando por su fecha de nacimiento, era una mujer que en aquel entonces tendría unos 30 y tantos años. Sintiendo que algo no cuadraba, Juan Carlos detuvo inmediatamente el trabajo y llamó a la comisaría de la Policía Nacional de Gijón. Retrocedamos 14 años en el tiempo. Sábado 15 de octubre de 1994. Era una mañana clara de otoño. En un piso de las afueras de Madrid, la familia de Javier Mendoza se movía con ajetreo desde primera hora. Venga niños, arriba. Hoy nos vamos a ver los bosques de los picos de Europa, dijo Elena García con voz alegre, despertando a sus 2 hijos. La hija mayor, Sofía, de 10 años, y el pequeño, Mateo, de 5, se levantaron de la cama emocionados. Las excursiones familiares eran lo que más esperaban. Elena les puso ropa nueva. A Sofía, un jersey de rayas. A Mateo, un anorak amarillo. Con especial cariño, le puso al pequeño unas zapatillas deportivas que le había comprado hacía unos días. Mi pequeño, con tus zapatillas nuevas, a ver el paisaje con papá. Mientras tanto, en la entrada, Javier Mendoza sacaba una maleta de viaje y la metía en el maletero del coche. Tarareaba una canción, feliz, mientras terminaba de revisar el vehículo. Cuando su mujer y sus hijos estuvieron listos, dijo: «Venga, en marcha, tardaremos unas 3 horas y media en llegar». A las 9:30 de la mañana, el Seat Toledo blanco con la familia de 4 a bordo salió del garaje del edificio y se incorporó a la autovía A1. El coche se llenó de risas y conversaciones animadas. Elena, en el asiento trasero, pasaba el tiempo con los niños planeando la excursión. Cerca del mediodía, el coche llegó al área de servicio de Aranda de Duero. Al ser fin de semana, estaba abarrotada de familias viajeras. El aparcamiento estaba lleno de coches con matrículas de todas las provincias y el edificio principal bullía de gente. Javier aparcó el coche y dijo: «Primero voy a echar gasolina, que queda poca». Movió el coche hasta el surtidor. Elena, cogiendo de la mano a sus 2 hijos, se bajó y le dijo a su marido: «Nosotros vamos a por unos bocadillos para los niños. Cuando termines, espéranos delante de la tienda». Javier asintió. Elena, cogiendo firmemente las manos de sus hijos, caminó hacia la cafetería. El bolso negro que llevaba colgado del hombro brilló bajo el sol. Tras repostar, Javier aparcó el coche y esperó frente a la tienda a su mujer y sus hijos. Pasaron 10 minutos, luego 20, pero los 3 no aparecían. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Javier.
Entró en la cafetería y le preguntó a un empleado: «Perdone, ¿ha visto a una mujer con 2 niños que viniera por unos bocadillos?». El empleado negó con la cabeza. Era la hora de comer y había tanta gente que le era imposible recordar a clientes específicos. Javier recorrió los baños, la tienda y la zona de restauración buscando a su familia. A los 30 minutos, su voz se volvió desesperada. «Elena, Elena». Sus gritos resonaron por toda el área de servicio. La gente a su alrededor se percató de la situación y empezó a ayudarle en la búsqueda, pero no había ni rastro de la madre y los niños. A las 13:30, Javier solicitó un anuncio por megafonía. Su voz angustiada se extendió por toda la estación de servicio. Se busca a Elena García y a sus 2 hijos. Si alguien los ha visto, por favor contacte con el punto de información, pero nadie apareció. Sintiéndose incapaz de esperar más, Javier corrió hacia el puesto de la Guardia Civil dentro del área de servicio. «Agente, mi familia ha desaparecido», exclamó Javier, rompiendo a llorar frente al guardia. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. «Mi mujer dijo que iba por bocadillos con los niños y no ha vuelto en más de 1 hora. Los he buscado por todas partes y no están». El agente intentó calmar a Javier mientras tomaba nota de la denuncia. A las 14:15 se inició oficialmente el caso de la desaparición de la familia en el área de servicio de Aranda de Duero. Nadie podía imaginar que este suceso ocultaba una verdad tan espantosa que quedaría grabada en la historia criminal de España. En cuanto se recibió la denuncia de Javier Mendoza, el puesto de la Guardia Civil del área de servicio de Aranda de Duero entró en estado de alerta máxima. El responsable informó de inmediato a la comandancia de Burgos y a la agrupación de tráfico. A las 14:30, 2 agentes de la Policía Judicial llegaron de urgencia desde Burgos, junto con 3 patrullas adicionales de tráfico. Al mando de la operación se puso el inspector Ricardo Morales, un veterano de 45 años con 20 de experiencia. Al ver el estado de Javier, supo que lo primero era calmarlo. Javier estaba sentado en una silla, pero no paraba de temblar y las lágrimas no cesaban. «Señor Mendoza, por favor tranquilícese y cuéntemelo todo con calma. Empecemos por cuándo y dónde los vio por última vez». Con la voz serena del inspector, Javier apenas pudo articular palabra. Sobre las 12:10 estaba repostando. «Fue entonces cuando mi mujer dijo que se llevaba a los niños a por unos bocadillos». El inspector Morales anotó la hora exacta en su libreta. «Descríbame con detalle el aspecto de su esposa y sus hijos». Con voz temblorosa, Javier respondió: «Mi mujer llevaba una rebeca de color marfil y un bolso negro. Mi hija mayor, un jersey de rayas, y el pequeño, un anorak amarillo». Basándose en la declaración de Javier, el inspector Morales ordenó inmediatamente un operativo de búsqueda. Los agentes controlaron todas las salidas del área de servicio, en dirección Madrid, en dirección Burgos y la salida a la carretera local. A partir de ahora, registren todos los vehículos que salgan de esta área, especialmente los que lleven a una mujer y niños. Comprueben su identidad. Siguiendo las órdenes del inspector, los agentes registraron uno por uno los autobuses y coches del aparcamiento. Los conductores de los autobuses turísticos entregaron sus listas de pasajeros y los de los coches particulares tuvieron que abrir hasta los maleteros. Sin embargo, tras 2 horas de búsqueda exhaustiva, no se encontró ni rastro de la madre y los niños. El mayor problema al que se enfrentaba la investigación eran las limitaciones tecnológicas de 1994. A diferencia de hoy, en el área de servicio de Aranda de Duero no había ni una sola cámara de vigilancia. La investigación dependía por completo de los testimonios de los testigos. A partir de las 16:00, el inspector Morales inició una ronda masiva de interrogatorios entre las personas presentes. Pero en una tarde de fin de semana, el lugar estaba abarrotado con cientos de personas, la mayoría absorta en sus propios asuntos. Una niña con ropa de rayas, pues no sé, había muchas parecidas. Una mujer con 2 niños es lo más normal del mundo aquí. Los testimonios de los testigos eran vagos y confusos. Las pocas pistas que surgieron eran contradictorias. Un empleado del área de servicio declaró: «Creo que vi a una mujer subiendo a 2 niños a un coche negro, pero no estoy seguro». Otro testigo dio una versión completamente opuesta. «La vi subirse a un coche blanco y parecía que estaba llorando, pero creo que solo había un niño». Esta maraña de testimonios contradictorios dificultó enormemente al inspector Morales la tarea de establecer una línea de investigación. A las 18:00 se reunió de nuevo con Javier.
Al ver su desesperación, el inspector se convenció de que era una víctima. ¿Había discutido con su esposa o tenía ella algún motivo para marcharse? Javier negó con la cabeza. En absoluto. Esta mañana estábamos preparando la excursión con mucha ilusión. Los niños estaban muy contentos. El inspector Morales no encontró ninguna falsedad o contradicción en el testimonio de Javier. Su rostro de dolor y su voz temblorosa parecían sinceros. Esa noche, el inspector amplió la investigación de una simple desaparición a una posible hipótesis de secuestro. Al día siguiente, se distribuyeron por todo el país carteles de Se Busca con las fotos de Elena y los 2 niños. Se busca a madre y 2 hijos desaparecidos en el área de servicio de Aranda de Duero. La prensa y la televisión también se hicieron eco del caso. Sin embargo, pasaron los días sin que llegara ninguna pista relevante. Una semana después, en una reunión del equipo de investigación, el inspector Morales informó sobre la situación. Los testimonios son todos confusos y no hay ninguna prueba material. La ausencia de cámaras de vigilancia hace imposible obtener datos objetivos. La investigación se adentraba cada vez más en un callejón sin salida. Pasaron un mes, luego 2, sin que apareciera ninguna nueva pista. El interés de los medios se desvió hacia otros sucesos. 6 meses después, la unidad especial dedicada al caso fue disuelta. El expediente fue archivado como caso sin resolver y relegado a revisiones periódicas. Para el inspector Morales, este caso se convirtió en un recuerdo doloroso que lo acompañaría toda la vida. Cada vez que pensaba en Javier Mendoza, sentía una mezcla de lástima y frustración. 7 años después, en 2001, Javier Mendoza solicitó al juzgado la declaración de fallecimiento de Elena García. Legalmente, tras 7 años sin noticias sobre el paradero de una persona, se puede obtener dicha declaración. El tribunal aceptó la solicitud de Javier. Sin embargo, retiró la denuncia por la desaparición de sus hijos, negándose a abandonar la posibilidad de que estuvieran vivos. Estaba dispuesto a renunciar a su esposa, pero no a sus hijos. Esa era su determinación. Desde entonces, cada 15 de octubre, Javier Mendoza aparecía en los medios de comunicación y suplicaba entre lágrimas: «Por favor, encuentren a mis hijos, devuélvanmelos, por favor». El caso de la desaparición de la familia en Aranda de Duero quedó registrado como uno de los misterios más extraños de la España de los 90. Que 3 personas pudieran desaparecer sin dejar rastro en medio de un lugar público abarrotado era algo que desafiaba toda lógica. Así, el caso fue quedando sepultado por el tiempo, mientras solo Javier Mendoza vivía aferrado al recuerdo de su familia. Pasaron 14 años desde que el caso de la desaparición de la familia en Aranda de Duero fue clasificado como sin resolver. Para 2008, el suceso se había desvanecido casi por completo de la memoria colectiva. Aquel extraño misterio de la evaporación que conmocionó a todo el país a mediados de los 90 era ya cosa del pasado. Los periódicos y los telediarios ya no hablaban de ello y la atención pública se había centrado en otros asuntos. Pero había una persona que nunca pudo olvidar aquel doloroso recuerdo. Javier Mendoza cada 15 de octubre acudía sin falta a una televisión local. En un pequeño plató, seguía repitiendo su súplica con la misma voz de siempre: «Han pasado 14 años, pero yo sigo esperando. Por favor, devuélvanme a mi mujer y a mis hijos». En su voz se mezclaban la desesperación y la esperanza. Con el paso de los años, el pelo de Javier se había vuelto canoso y profundas arrugas surcaban su rostro, pero su anhelo por encontrar a su familia seguía intacto, igual que aquel fatídico día. Los espectadores que veían el programa se conmovían ante su amor inquebrantable, pero nadie tenía información que pudiera ayudar. Las llamadas con pistas disminuían cada año, hasta que llegó un punto en que el teléfono ni siquiera sonaba. Incapaz de soportar los terribles recuerdos, Javier se había mudado 3 años antes a un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. La razón era que la simple visión de las señales de tráfico que indicaban la dirección de Aranda de Duero le partía el corazón. En su nuevo hogar, regentaba una pequeña ferretería y vivía solo. La tienda estaba situada en el centro de una zona residencial. En el local, de unos 60 metros cuadrados, se apilaban herramientas y artículos de ferretería. En un rincón, una foto familiar de hacía 14 años estaba enmarcada. Era la última foto que se habían hecho, la noche antes de partir hacia los picos de Europa. Cuando los clientes le preguntaban por la foto, Javier les contaba su historia en voz baja. «Todavía los estoy buscando. Creo que algún día volverán». En su voz no había resignación, sino una esperanza persistente. A veces, algunas vecinas del pueblo, apenadas, le sugerían que rehiciera su vida.
Javier, tienes que empezar de nuevo. Vivir solo tiene que ser muy duro. Pero Javier siempre negaba con la cabeza. Todavía no sé si mi mujer y mis hijos volverán. Hasta entonces tengo que esperar. Cada mañana, antes de abrir la tienda, rezaba una breve oración frente a la foto familiar. Y por la noche, después de cerrar, revisaba el móvil con la esperanza de un mensaje. Llevaba 14 años esperando una llamada que nunca llegó. Mientras tanto, el inspector Ricardo Morales, que se había encargado de la investigación inicial en 1994, se jubiló en 2005. Tras 30 años de servicio, su mayor pesar era no haber encontrado a aquella familia. En su fiesta de despedida, mientras sus compañeros lo felicitaban, el caso seguía pesando en su conciencia. Ricardo, 30 años de servicio, buen trabajo. ¿Ahora descansar un poco? Sí, te lo has ganado. A partir de ahora, a cuidar de los nietos. A pesar de las cálidas palabras de sus compañeros, el ya ex inspector Morales no podía sonreír de verdad. Retirarse con un caso sin resolver le parecía una carga que llevaría toda la vida. En el estudio de su casa guardaba meticulosamente todos los archivos de la investigación de entonces. Aunque su mujer le decía que los tirara, él se negaba. De vez en cuando sacaba las carpetas y las volvía a leer. En sus notas, amarillentas por el tiempo, la frase «limitaciones de la investigación por falta de cámaras de vigilancia» se repetía una y otra vez. Palabras como testimonios confusos, ausencia de pruebas materiales o imposibilidad de identificar sospechosos llenaban las páginas. Pero no había ni una sola pista que arrojara luz sobre el caso. Cada vez que leía sus notas, revivía la frustración de aquella época. Le atormentaba pensar que si hubiera habido cámaras o si los testimonios hubieran sido un poco más claros, todo podría haber sido diferente. En particular, el lapso de 45 minutos de Javier Mendoza seguía siendo un misterio para él. ¿De verdad no se nos escapó nada en ese momento? Se preguntaba una y otra vez a solas, pero no le quedaba más remedio que consolarse pensando que en aquel momento hicieron todo lo que pudieron. A veces, cuando veía a Javier en televisión, se le encogía el corazón. Le dolía ver a aquel hombre que, después de 14 años, seguía buscando a su familia sin descanso. Si lo hubiera hecho mejor, quizá habría podido encontrarlo, se recriminaba, aunque era consciente de que las limitaciones tecnológicas y la falta de pruebas de la época eran una realidad insalvable. En 1994 no existían las sofisticadas técnicas de investigación científica actuales y el concepto de análisis forense digital era prácticamente desconocido. En la primavera de 2008 se creó una nueva unidad en la Dirección General de la Policía, la Unidad de Casos sin Resolver. Este grupo se creó para investigar de nuevo casos importantes que llevaban más de 10 años sin resolverse. El avance de la ciencia forense y la tecnología digital habían abierto nuevas vías de investigación que antes eran impensables. La precisión de los análisis de ADN había mejorado y ahora era posible encontrar nuevas pistas en pruebas antiguas. El análisis de registros de antenas de telefonía móvil, el rastreo de transacciones financieras y el seguimiento de rutas de vehículos eran ahora posibles. El agente David Soler, asignado a la nueva unidad, era un joven investigador de 31 años. Licenciado en Ingeniería Informática, había ingresado en la policía y se había especializado en análisis forense digital y ciencia forense. Su misión era reexaminar los principales casos sin resolver desde los años 90 hasta principios de los 2000. El agente Soler llegó a su primer día de trabajo lleno de entusiasmo. Reabrir casos antiguos con técnicas de investigación modernas era para él un reto apasionante. Quizá ahora podamos encontrar las pistas que no se encontraron hace 14 años, les dijo a sus compañeros, mostrando su confianza. La energía de la juventud y su fe en la tecnología eran su motor. Mientras organizaba un viejo archivador que habían usado sus predecesores, Soler encontró una carpeta gruesa. En la portada ponía «Desaparición familiar en área de servicio de Aranda de Duero. Y William y Yoyos». Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, una clara señal de que nadie la había abierto en mucho tiempo. Al abrirla, Soler se quedó perplejo. Para ser un caso grave de 14 años de antigüedad, el expediente era sorprendentemente escaso. Contenía la declaración de Javier Mendoza, unas pocas hojas con testimonios de testigos y una copia del cartel de Se Busca. Normalmente, en un caso de esta magnitud, el expediente acumulaba cientos de páginas, informes de interrogatorios a sospechosos, resultados de análisis de la escena, registros de pesquisas, solicitudes de análisis forenses.
Qué extraño. ¿De verdad no hubo ningún avance en 14 años? Soler le llevó la carpeta a un inspector veterano. Disculpe, ¿por qué hay tan poca información en este expediente? ¿Falta algo? El inspector negó con la cabeza. No, eso es todo. Es que en aquel momento no había ni una sola pista, pero a Soler le costaba creerlo. Por muy pocas pistas que hubiera, era imposible que un expediente fuera tan escaso. Empezó a examinarlo con más detalle. La declaración de Javier Mendoza era coherente y detallada. La descripción de la hora, el lugar y la situación era muy precisa. Sin embargo, para Soler, esa misma coherencia resultaba sospechosa. ¿No es una declaración demasiado perfecta? En sus años como policía, Soler había aprendido una cosa. La declaración de una persona que dice: la verdad nunca es perfecta. Es natural que haya pequeñas variaciones debido a la confusión de los recuerdos, la agitación emocional o el paso del tiempo. Soler decidió investigar la situación actual de Javier Mendoza. A través del sistema administrativo, descubrió que, tras la declaración de fallecimiento de Elena en 2001, Javier había cobrado un seguro de vida. Al examinar más a fondo la documentación del seguro, descubrió un dato interesante. La póliza a nombre de Elena ascendía a una suma considerable para la época: 25 millones de pesetas. 25 millones de pesetas en 1994 equivaldrían a unos 300.000 euros de hoy, murmuró Soler, haciendo cálculos. Teniendo en cuenta la situación económica de Javier en aquel momento, no era una cantidad pequeña. Sin embargo, se trataba de un cobro legítimo derivado de un procedimiento legal, la declaración de fallecimiento, por lo que en sí mismo no constituía un delito. Soler quería profundizar más, pero no encontraba un punto concreto del que tirar. Era un caso de hacía 14 años y, al parecer, la investigación inicial se había llevado a cabo de forma exhaustiva. Una solicitud de reapertura precipitada probablemente sería rechazada por sus superiores. Así pasaron varios meses más. Soler, ocupado con otros casos urgentes, volvió a guardar el expediente de Aranda de Duero en el archivador. Javier seguía con su vida tranquila, regentando su ferretería. El exinspector Morales disfrutaba de su jubilación en casa con sus nietos. El mundo parecía en calma. La tragedia de 14 años atrás había caído en el olvido, mientras el tiempo seguía su curso. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El 23 de julio de 2008, a las 15:20, sonó el teléfono en el despacho del agente David Soler. Quien llamaba era un agente de la comisaría de la Policía Nacional de Gijón. ¿Hablo con el agente David Soler de la unidad de casos sin resolver? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Hemos encontrado en Gijón unas pruebas que podrían estar relacionadas con un caso de desaparición de hace 14 años. Tras comprobarlo, creemos que podría tener que ver con el caso de Aranda de Duero que usted lleva. Soler cogió un bolígrafo, listo para tomar notas. ¿De qué prueba se trata? En el solar de una casa en demolición ha aparecido un bolso enterrado. Dentro había un DNI a nombre de Elena García y un zapato de niño pequeño. Creemos que se trata de la misma persona desaparecida en Aranda de Duero. La mano de Soler tembló. El bolígrafo rodó por la mesa. Después de 14 años de silencio, el caso había dado un giro inesperado. Mientras Soler recibía la llamada, el bolígrafo que sostenía cayó al suelo. La noticia de que había aparecido una nueva pista en un caso que llevaba 14 años dormido le hizo temblar la mano. Salgo para Gijón de inmediato. Por favor, acordonen la zona y no toquen nada. Nada más colgar, Soler llamó al exinspector Ricardo Morales. Al otro lado del teléfono, la voz sorprendida del exinspector se hizo oír. ¿De verdad? ¿Dice que ha aparecido una pista después de 14 años? Sí, así es. ¿Podría acompañarme al lugar de los hechos? Como usted llevó la investigación original, su ayuda sería muy valiosa. Por supuesto, salgo ahora mismo. Mientras tanto, en el solar en demolición de Gijón, los trabajos se habían detenido. El operario de la excavadora, Juan Carlos Pérez, explicaba detalladamente a los agentes cómo había encontrado el bolso. Estaba excavando y de repente sentí que algo se enganchaba. Al principio pensé que era una piedra, pero al fijarme vi un plástico negro. Un sargento de la policía de Gijón de apellido Cano tomaba declaración a Pérez. ¿A qué profundidad exacta estaba? A 1,5 metros, más o menos. Estaba enterrado bastante hondo. El sargento Cano examinó el bolso con cuidado. A pesar de los 14 años, el bolso de cuero negro conservaba relativamente bien su forma. El envoltorio de plástico había impedido en parte que la humedad lo destruyera. Al abrirlo, apareció una cartera de mujer desgastada.
Dentro había varios recibos de tarjeta de crédito con fecha de 1994 y un DNI. Al comprobar la identidad, los ojos del sargento se abrieron de par en par. Elena García, el nombre es Elena García. Inmediatamente solicitó por radio una comprobación de identidad. A los pocos minutos recibió una respuesta sorprendente. Sargento, Elena García es una de las víctimas del caso de desaparición de Aranda de Duero de 1994. Está clasificado como caso sin resolver. El sargento Cano contuvo la respiración. La pista de aquel caso que había conmocionado a todo el país 14 años atrás había aparecido en Gijón. Informen a la central de inmediato. Aumenten el perímetro de seguridad. Cano informó sin demora al comisario de Gijón, quien a su vez contactó con la unidad de casos sin resolver en Madrid. A las 17:30, el agente Soler y el exinspector Morales llegaron al lugar. Para Morales, encontrarse de nuevo con el caso después de 14 años fue un torbellino de emociones. Jamás lo habría imaginado, que una pista apareciera en Gijón. Soler examinó el bolso con detenimiento, observando su estado y la forma en que había sido enterrado. Esto es extraño. Este bolso no fue simplemente tirado. Morales le preguntó a qué se refería. Fíjese, estaba cuidadosamente envuelto en plástico y enterrado a una profundidad constante. Es como si la intención fuera recuperarlo más tarde. Los dos investigadores midieron la ubicación exacta del hallazgo y examinaron los alrededores. La casa, aunque medio derruida, conservaba el estilo arquitectónico de los años 90. Morales, mientras recorría el perímetro, comentó: lo importante aquí es que este lugar no tiene ninguna relación aparente ni con Aranda de Duero ni con los Picos de Europa. ¿Por qué enterrar el bolso precisamente aquí? Soler pensaba lo mismo. En un crimen común, lo normal es deshacerse de las pruebas cerca del lugar de los hechos. Tenemos que averiguar quién era el propietario de esta casa en 1994. Morales asintió. Estoy de acuerdo. Tiene que haber una conexión. Al día siguiente, Soler envió el bolso y su contenido al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis. A pesar de los 14 años transcurridos, las técnicas forenses modernas podían encontrar hasta la más mínima pista. Mientras tanto, Morales acudió al Ayuntamiento de Gijón para consultar el registro de la propiedad y el catastro de 1994. Rebuscando entre viejos documentos, logró dar con la propietaria de la casa en aquella época. La propietaria en 1994 era una mujer llamada Isabel Romero. Morales investigó los datos de Isabel, que entonces tenía 30 y tantos años. Ahora, con 50 y tantos, empezó a seguirle la pista. 3 días después, llegaron los resultados del análisis forense. Soler leyó el informe con el corazón en un puño. Las huellas dactilares encontradas en la cartera coincidían perfectamente con las de Elena García. También se confirmó la identidad del zapato de niño talla 26, de un modelo infantil muy popular. Pero lo más interesante era la composición de la tierra adherida al zapato. El forense se lo explicó a Soler. La tierra del zapato no es de la zona de Gijón. El análisis de su composición muestra características del suelo del norte de la Comunidad de Madrid. ¿Del norte de Madrid? ¿Puede ser más específico? Es difícil precisar la ubicación exacta, pero presenta las características de un suelo de zona industrial, con un alto contenido en hierro. Soler tomó nota y preguntó algo más. ¿Cuándo calculan que fue enterrado el bolso? Basándonos en el análisis del suelo y el estado de corrosión del bolso, estimamos que fue hace unos 14 años, alrededor de 1994. Lo que más llamó la atención de Soler fue la forma en que el bolso había sido enterrado. El forense se lo explicó en detalle. No se corresponde con el método habitual de ocultación de pruebas. El envoltorio de plástico está hecho con mucho cuidado y la profundidad es uniforme. ¿Qué significa eso? Parece más bien un almacenamiento temporal, como si lo hubieran enterrado con la intención de volver a por él. Al oír esto, a Soler se le ocurrió una nueva posibilidad. Quizá el culpable no intentó destruir las pruebas, sino esconderlas temporalmente. Mientras tanto, el exinspector Morales, investigando el paradero de Isabel Romero, descubrió algo sorprendente en sus registros bancarios de 1994. El 17 de octubre de 1994, 2 días después de la desaparición, recibió un ingreso de 1.500.000 pesetas. Morales examinó el extracto bancario. Para la época era una suma considerable. ¿Quién hizo el ingreso? El registro indica que fue un ingreso en efectivo, por lo que es difícil identificar al ordenante, le informó el empleado del banco. Morales comunicó esta información a Soler de inmediato. Los dos investigadores empezaron a analizar todos los datos.
Soler los fue anotando en una pizarra. 15 de octubre de 1994. Desaparición de la familia en Aranda de Duero. 17 de octubre de 1994. Ingreso de 1.500.000 pesetas en la cuenta de Isabel Romero. Morales añadió: y el bolso de Elena García aparece en la propiedad de Isabel Romero. Demasiadas coincidencias. Decidieron buscar a Isabel Romero y hablar con ella en persona. Era una pieza clave que podría tener la llave de la verdad de hacía 14 años. Actualmente, Isabel regentaba un pequeño restaurante en Avilés, a unos 20 kilómetros de Gijón. Cuando Soler y Morales llegaron al restaurante, la encontraron en la cocina fregando platos. Isabel Romero, Isabel se giró. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el peso de los años grabado en el rostro. Sí, soy yo. ¿Quiénes son? Soler le mostró su placa de policía. Somos de la Policía Nacional. ¿Podemos hablar un momento con usted? El rostro de Isabel se tensó al instante. Las manos con las que fregaba empezaron a temblar. ¿Por qué asunto? Morales intervino. Es sobre una casa que tuvo en Gijón en 1994. Isabel retrocedió unos pasos. Su reacción les confirmó a los dos investigadores que ocultaba algo. De eso de hace 14 años no recuerdo nada. Su voz temblaba. Soler le enseñó una foto del bolso. ¿Recuerda este bolso? Al ver la foto, el rostro de Isabel se volvió blanco como el papel. Se desplomó en el suelo, murmurando: ha aparecido. Los dos investigadores se miraron. Después de 14 años, por fin habían encontrado el hilo del que tirar. A partir de ese día, el caso de la desaparición de la familia en Aranda de Duero entró en una nueva fase. Ya no se trataba de una evaporación, sino de un enterramiento en Gijón. Soler y Morales solicitaron la reapertura oficial del caso. Empezaron a revisar desde cero la coartada que parecía perfecta de Javier Mendoza, la excursión familiar a los picos de Europa. En la sede de la Policía Nacional se trazó el plan de la nueva investigación. Soler informó a sus superiores: este caso, que llevaba 14 años sin resolverse, ha dado un giro decisivo. Debemos reabrirlo y considerar todas las posibilidades desde el principio. Los resultados del análisis forense, la reacción de Isabel Romero y las sospechosas transacciones bancarias, todas las piezas del puzzle empezaban a encajar. Al día siguiente de que se aprobara la reapertura del caso, el agente Soler y el exinspector Morales se pusieron manos a la obra. Empezaron a reconstruir los pasos de Javier Mendoza desde una perspectiva completamente diferente a la de 14 años atrás. Lo primero que investigó Soler fue la situación económica de Javier en 1994. Se sabía que en aquella época regentaba una pequeña empresa de mecanizados metálicos. Por favor, comprueben el registro mercantil de la empresa de Javier Mendoza en 1994. Soler solicitó la información a la Cámara de Comercio. Unos días después, al recibir los documentos, se quedó atónito. La empresa de Javier había entrado en quiebra en la primera mitad de 1994. En marzo, el banco le había reclamado la devolución de un préstamo y en junio constaba que no había pagado el alquiler de la nave. Inspector, mire esto. Javier estaba pasando por graves dificultades económicas en aquella época. Morales, examinando los documentos, negó con la cabeza. Hace 14 años no investigamos esto a fondo. No se nos ocurrió indagar en la situación económica de la familia de una víctima. Soler profundizó aún más. Investigó en detalle las deudas de Javier en 1994. Un préstamo bancario de 30 millones de pesetas, deudas con prestamistas particulares por valor de 12 millones y 5 millones en alquileres impagados. En total, una deuda de 47 millones de pesetas. Teniendo en cuenta los ingresos de Javier en aquella época, era una cantidad imposible de asumir. Debía de estar en una situación límite, murmuró Morales. Soler se puso a investigar otro punto sospechoso. Inspector, ¿podría revisar en el expediente original la hora en que Javier denunció la desaparición y la hora en que repostó? Morales sacó el viejo expediente y releyó la declaración de Javier. Declaró que repostó a las 12, 10 y que denunció la desaparición a las 14, 15. Soler hizo cálculos. Esos son 2 horas y 5 minutos. Según su declaración, esperó a su familia 10 minutos, los buscó durante 30 y estuvo 15 minutos con el anuncio por megafonía. ¿Qué hizo durante la hora y 10 minutos restante? Morales expresó sus dudas. Soler volvió a comprobar la hora del recibo de la gasolinera. Un momento, esto es raro. La hora del recibo no coincide con la que declaró. En el recibo ponía las 13, 20, 1 hora y 10 minutos más tarde de lo que Javier había dicho.
Entonces, si repostó a las 13, 20 y denunció a las 14, 15 pasaron 55 minutos. Hay casi una hora de la que no ha dado cuenta. Morales recordó la investigación original. Hace 14 años pensé que se había confundido con la hora por el estado de nervios en que se encontraba. Pero ahora que lo pienso. Soler terminó la frase por él. Entre 45 minutos y una hora es tiempo suficiente para hacer algo. Los dos investigadores se centraron en la posibilidad de que ese lapso de tiempo no fuera un simple error de memoria. Soler intentó conseguir los registros de comunicaciones de Javier de 1994, pero fue imposible. En aquella época, los registros de las antenas de telefonía móvil no se guardaban sistemáticamente, y los de los teléfonos fijos de hace 14 años ya no existen. En su lugar, el equipo de investigación decidió interrogar al entorno de Javier. Empezaron a buscar a sus socios, empleados y amigos de la época. La primera persona con la que hablaron fue un antiguo empleado de la fábrica de Javier, el señor López. Ahora, con 60 y tantos años, recordaba vívidamente la situación. El jefe lo estaba pasando muy mal en aquella época. Por las deudas, pasaba noches sin dormir. ¿Sabía si el jefe conocía a alguien en la zona de Gijón o Asturias? López pensó un momento y respondió. Ahora que lo dice, corría el rumor de que tenía una amante en Gijón, a espaldas de su mujer. Soler y Morales se miraron. Acababan de encontrar una pista crucial. ¿Sabe algo más de esa mujer? No sé su nombre, pero decían que vivía sola en Gijón. Se comentaba que el jefe iba a veces los fines de semana para allá. El equipo de investigación se centró de inmediato en Isabel Romero. Empezaron a indagar en sus datos personales de 1994 y en su relación con Javier. Al interrogar al entorno de Isabel, descubrieron un hecho espeluznante. Una antigua vecina de Isabel, la señora Pilar, aportó un testimonio clave. En 1994, Isabel me contó que tenía un novio de Madrid. Dijo que era casado y que se veían algunos fines de semana. ¿Sabía a qué se dedicaba o cómo se llamaba? Me dijo que tenía una empresa de mecanizados metálicos y que conducía un buen coche. Todo apuntaba a Javier. El equipo de investigación volvió a buscar a Isabel para interrogarla formalmente. En su pequeño restaurante de Avilés, Isabel seguía a la defensiva. Ya les dije que no recuerdo nada de hace 14 años. Ha pasado demasiado tiempo. Soler le hizo una pregunta directa. En octubre de 1994, ¿se vio con un novio que vino de Madrid? El rostro de Isabel se tensó. Eso es un asunto personal, ¿no? Es relevante para una investigación importante. Le rogamos que colabore. Finalmente, Isabel admitió su relación con Javier. Sí, nos vimos, pero fue solo eso. Nada especial. Morales insistió. ¿Recuerda si se vieron el 15 o el 16 de octubre? Soler estaba convencido de que Isabel mentía. Decidió solicitar sus movimientos bancarios de 1994. Unos días después, al recibir los extractos del banco, Soler exclamó: «Inspector, mire esto». El 17 de octubre de 1994, exactamente 2 días después de que Javier denunciara la desaparición, se había realizado un ingreso en efectivo de 1.500.000 pesetas en la cuenta de Isabel. 1,5 millones de pesetas de entonces, calculó Morales. Equivaldrían a unos 25.000 euros de hoy. No es poco dinero. Mientras tanto, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se llevó a cabo un análisis más detallado de la tierra del zapato del niño. Un forense llamó a Soler para informarle: «Hemos analizado con más detalle la composición de la tierra del zapato y hemos podido acotar la zona de origen». ¿Qué zona es? Coincide con la tierra de un polígono industrial de Alcobendas, en Madrid. La composición es prácticamente idéntica a la de las empresas de mecanizados metálicos que había en esa zona en los años 90. Soler se quedó de piedra. ¿Podrían comprobar si en 1994 había en esa zona una fábrica a nombre de un tal Javier Mendoza? Sí, lo comprobaremos. 1 hora después recibió la llamada. La fábrica de Javier Mecanizados Mendoza estaba exactamente en esa zona. Todas las pruebas convergían en un mismo punto. Soler también comprobó la información del vehículo que Javier conducía hace 14 años. En 1994, Javier tenía a su nombre un Seat Toledo blanco, pero ya está en el desguace. Soler no se rindió y decidió analizar la estructura del maletero de un modelo idéntico. Milagrosamente,
Encontraron un Toledo del mismo año en un desguace. El maletero de un Toledo de 1994 es lo suficientemente grande como para que quepan 3 personas. Morales, revisando de nuevo el expediente original, descubrió un dato crucial. Agente Soler, mire esto. Javier declaró que su mujer se marchó con un bolso negro. ¿Un bolso negro? Sí. Y el bolso encontrado en Gijón también es negro. ¿Demasiada coincidencia, no cree? Los 2 investigadores resumieron todas las pruebas en la pizarra. La quiebra de la empresa de Javier y su deuda de 47 millones de pesetas. El lapso de tiempo de 45 hasta 55 minutos sin explicar. La relación extramatrimonial con Isabel Romero. El ingreso de 1.500.000 pesetas en la cuenta de Isabel 2 días después de la desaparición. La coincidencia entre la tierra del zapato del niño y la de la fábrica de Javier. La precisa descripción de Javier del bolso negro. El método deliberado de enterramiento de las pruebas. Soler, mirando la pizarra, sentenció: todas las piezas del puzzle señalan a una sola persona. Morales asintió. Son cosas que hace 14 años no vimos. En aquel momento solo lo consideramos una víctima. Los 2 investigadores decidieron considerar a Javier como sospechoso formal e iniciar una investigación en profundidad. La coartada que había parecido perfecta durante 14 años empezaba a desmoronarse. Tras designar a Javier Mendoza como principal sospechoso, la Jefatura Superior de Policía autorizó su investigación formal. El agente David Soler y el exinspector Ricardo Morales se dirigieron a la ferretería de Javier, frente al pequeño local, en una tranquila zona residencial de la Sierra de Madrid. Los 2 investigadores respiraron hondo, preparándose para el momento. Después de 14 años, por fin nos enfrentamos a la verdad, murmuró Morales. Soler asintió y abrió la puerta de la ferretería. Dentro, las herramientas estaban ordenadas y, en una pared, colgaba la foto familiar de hacía 14 años. Javier estaba en el mostrador, revisando unos papeles. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», dijo, levantando la vista. Los 14 años habían dejado profundas arrugas en su rostro, pero su mirada seguía siendo afilada. Soler le mostró su placa de policía. «Señor Mendoza, somos de la policía. ¿Podemos hablar un momento con usted?». El rostro de Javier se tensó, dejó el bolígrafo y los miró alternativamente. «¿Es alguna noticia sobre mi familia?». En su voz se mezclaban la expectación y la ansiedad. Morales intervino. «Sí, así es. Han aparecido nuevas pruebas relacionadas con el caso de hace 14 años». Javier se levantó del mostrador y se sentó en una silla. Sus manos temblaban ligeramente. ¿De verdad? ¿Hay noticias de Elena y los niños? Soler sacó de su maletín unas fotografías. El bolso negro encontrado en Gijón, la cartera de su interior y el zapato del niño. ¿Reconoce estos objetos? Javier cogió las fotos y las examinó. Su rostro palideció por momentos. Tras unos segundos de silencio, de repente, dejó caer las fotos y rompió a llorar. Pero ¿cómo ha aparecido esto ahí? Su voz retumbó en la pequeña tienda. Era la misma expresión de desesperación que había mostrado 14 años atrás en Aranda de Duero. El bolso de Elena, las zapatillas de Mateo. Javier cayó de rodillas, sollozando. Con manos temblorosas, recogió las fotos. ¿Dónde? ¿Dónde lo han encontrado? ¿Dónde está mi familia? Soler le explicó con voz serena. Lo encontramos en las ruinas de una casa en Gijón. Estaba enterrado. ¿Gijón?, exclamó Javier. ¿Dónde está eso? Nosotros íbamos a los picos de Europa. Su reacción era tan natural que incluso Morales dudó por un momento. Soler continuó con las preguntas. Señor Mendoza, ¿conoce a alguien en Gijón? ¿Gijón? No conozco a nadie de allí. ¿Conoce a una mujer llamada Isabel Romero? La expresión de Javier se endureció por un instante, pero rápidamente negó con la cabeza. No. ¿Quién es? Soler le preguntó por su situación económica en 1994. En aquella época su negocio iba mal, ¿verdad? Bueno, eso es algo por lo que pasa cualquier empresario, ¿no? Su voz tembló ligeramente. Soler lo presionó más. Tenía deudas por más de 40 millones de pesetas. ¿Por qué me preguntan por asuntos tan personales? Yo soy la víctima, protestó Javier con vehemencia. Se levantó de un salto y los miró desafiante. Llevan 14 años sin encontrar al culpable y ahora vienen a tratarme a mí como si lo fuera. Morales intentó calmarlo.
Señor Mendoza, tranquilícese. Solo intentamos aclarar los hechos. ¿Los hechos? El único hecho es que mi mujer y mis hijos llevan 14 años sin volver, gritó Javier, señalando la foto familiar. He esperado cada día durante 14 años. Esperaba que fueran ustedes quienes los encontraran. Soler le preguntó por el lapso de tiempo de casi una hora. En Aranda de Duero, entre la hora en que repostó y la hora en que denunció, hay casi una hora de la que no tenemos constancia. ¿Una hora? ¿De qué hora habla? Javier parecía desconcertado. El recibo de la gasolinera marca las 13:20, pero usted declaró que eran las 12:10. Eso fue porque estaba tan nervioso que me confundí con la hora. ¿Cómo voy a recordar con exactitud algo de hace 14 años? Soler observó atentamente la reacción de Javier. Aunque respondía a todo con aparente lógica, se percibía una ligera agitación. Recuerda con mucha precisión el bolso que llevaba su mujer aquel día. Sí, era un bolso negro. Lo usaba a menudo. ¿Sabe qué había dentro? Pues su cartera. Algo de picar para los niños, toallitas, lo normal, supongo. Soler lanzó la última pregunta. Según el análisis forense, en las zapatillas de su hijo se ha encontrado tierra con la misma composición que la de su antigua fábrica. Javier se quedó en silencio. Miró a los dos investigadores durante un largo rato y de repente gritó: ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren convertirme en el culpable? Señor Mendoza, ¿podría acompañarnos a comisaría para hablar de esto con más detalle? Javier negó con la cabeza. No. ¿Por qué tengo que ir? Yo soy la víctima. Finalmente accedió a acompañarlos voluntariamente. En el coche de policía no paraba de murmurar: ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? En la sala de interrogatorios de la comisaría comenzó el interrogatorio formal. Sin embargo, Javier solicitó la presencia de un abogado y se acogió a su derecho a no declarar. No diré nada sin mi abogado. La investigación se topó con un nuevo obstáculo. Tuvieron que esperar a que llegara el abogado de Javier. Mientras tanto, a Soler se le ocurrió otra estrategia: volver a hablar con Isabel Romero y presentarle pruebas concluyentes. Soler cogió los extractos bancarios de Isabel de 1994 y se dirigió a Avilés. En el documento se veía claramente el ingreso de 1.500.000 pesetas del 17 de octubre. En el restaurante, Isabel seguía a la defensiva. ¿Qué más quieren saber? Soler puso los extractos bancarios sobre la mesa. El 17 de octubre de 1994 recibió un ingreso en efectivo de 1,5 millones de pesetas. El rostro de Isabel se volvió blanco. Miró fijamente el documento, con los labios temblorosos. Pero, ¿cómo? Este dinero se lo dio Javier, ¿verdad?, preguntó Soler sin rodeos. Isabel negó con la cabeza. No, no es eso. Entonces, ¿quién se lo dio? 1,5 millones de pesetas en 1994 era una fortuna. Isabel intentó levantarse, pero Soler se lo impidió. Siéntese. ¿Fue el pago por enterrar el bolso? ¿El bolso? ¿De qué bolso me habla? Del bolso negro. El que Javier le pidió que guardara. Isabel se derrumbó. Se echó sobre la mesa y rompió a llorar. No lo sé, de verdad que no lo sé. Soler la presionó una última vez. Los registros bancarios de hace 14 años no mienten. Díganos la verdad. Isabel levantó la cabeza y con voz temblorosa dijo: llamen a un abogado, entonces se lo contaré todo. Unas horas después, en presencia de su abogado, comenzó la declaración formal de Isabel. Empezó a desvelar la verdad que había guardado durante 14 años. He vivido 14 años con un sentimiento de culpa terrible. He tenido pesadillas todas las noches. Su voz resonó en la sala de interrogatorios. Fue la noche del 16 de octubre de 1994. Javier apareció de repente en mi casa. ¿En qué estado se encontraba? Parecía muy nervioso, muy apurado. Llevaba un bolso negro. Isabel respiró hondo y continuó. Me pidió que le guardara una cosa durante unos días. Me dijo que no se lo contara a nadie. ¿Qué hizo con el bolso? Él mismo cavó un hoyo en el patio y lo enterró envuelto cuidadosamente en plástico. ¿Sabía lo que había dentro? No, me dijo que no preguntara. Isabel rompió a llorar. Unos días después vi en las noticias que la familia de Javier había desaparecido. Entonces lo supe. ¿Por qué no lo denunció? Tenía miedo. Sabía que Javier había hecho algo terrible, pero tenía miedo de que me consideraran su cómplice. ¿Cuándo recibió el 1,5 millones de pesetas? Al día siguiente. Javier me lo dio en efectivo. Supe que era para que guardara silencio. Justo cuando Isabel terminaba su confesión, sonó el móvil de Soler. Era una llamada del laboratorio forense. Agente Soler, tenemos los resultados finales. La tierra de la antigua fábrica de Javier Mendoza y la de las zapatillas del niño coinciden a la perfección.
La última pieza del puzzle acababa de encajar. La verdad, oculta durante 14 años, por fin salía a la luz. Con la última pieza del puzzle en su sitio, el agente Soler se preparó para el enfrentamiento final con Javier Mendoza. Armado con la confesión crucial de Isabel Romero y los resultados del análisis de tierra, se dirigió a la sala de interrogatorios. Javier estaba sentado junto a su abogado, manteniendo aún la máscara de víctima que había llevado durante 14 años. Señor Mendoza, Isabel Romero lo ha confesado todo, dijo Soler con voz tranquila. Javier levantó la cabeza y sonrió con cinismo. ¿Y se creen a esa mujer? ¿Quién va a recordar con exactitud algo de hace 14 años? Dijo que la noche del 16 de octubre de 1994 usted fue a su casa con un bolso negro. Es mentira. Esa mujer recuerda mal las cosas. La voz de Javier seguía sonando convincente. Su abogado asentía, apoyándolo. Soler sacó de una carpeta el informe del laboratorio forense. Lo dejó sobre la mesa frente a Javier. Este es el informe final del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Javier le echó un vistazo por encima y puso cara de indiferencia. ¿Y qué? Soler abrió el informe por la página clave. La tierra encontrada en las zapatillas de su hijo Mateo coincide perfectamente con la de su antigua fábrica, Mecanizados Mendoza. Las manos de Javier temblaron ligeramente, pero intentó mantener la compostura. Será una coincidencia. La tierra de un sitio puede ser parecida a la de otro, ¿no? El contenido en hierro, la composición mineral, el tamaño de las partículas, todo coincide. Hay un 99,7% de probabilidades de que sea tierra del mismo lugar. Soler continuó con los detalles. Es una composición de suelo muy específica que solo se encuentra en un radio de 100 metros alrededor de su antigua fábrica. Javier examinó el informe con más atención, pasando las páginas y leyendo los resultados. La expresión de su rostro empezó a cambiar. La frialdad que había mantenido durante 14 años comenzaba a resquebrajarse. Esto no tiene sentido, murmuró. Soler aprovechó el momento. ¿Por qué no tiene sentido? ¿No será que Mateo estuvo en su fábrica y por eso tenía esa tierra en los zapatos? No, Mateo nunca estuvo en la fábrica, negó Javier con vehemencia, y al instante se dio cuenta de su error. Soler atacó con agudeza. Entonces, ¿cómo explica que hubiera tierra de su fábrica en los zapatos de Mateo? Javier se quedó callado. El sudor empezó a perlarle la frente. Su abogado intervino. Un momento. Mi cliente está confundido. Solicito un descanso. Pero Soler no se detuvo. Señor Mendoza, la mañana del 15 de octubre de 1994, ¿de verdad iban a los picos de Europa? Sí, claro que sí. Su respuesta vaciló. Entonces, ¿por qué pararon en su fábrica de camino? No paramos en la fábrica. Entonces, ¿cómo explica la tierra de los zapatos de Mateo? Javier guardó un silencio absoluto. En la sala solo se oía el tic-tac del reloj. Soler jugó su última carta. Isabel Romero ha declarado que mientras enterraba el bolso usted le dijo: esto es un secreto entre tú y yo. El rostro de Javier se volvió completamente blanco. Miró fijamente la mesa durante un largo rato y, de repente, levantó la cabeza. Se acabó, murmuró con voz apenas audible. Su abogado, sorprendido, intentó detenerlo. Javier, no diga nada. Pero Javier ya había empezado a quitarse la máscara que había llevado durante 14 años. 14 años. He aguantado 14 años. Su voz temblaba. Soler esperó en silencio. Javier respiró hondo y comenzó a hablar. Fui yo. El abogado intentó volver a intervenir, pero Javier lo detuvo con un gesto. Ya no puedo más. He vivido un infierno durante 14 años. Entre lágrimas, Javier comenzó su confesión. En 1994 estaba en una situación límite. Las deudas me ahogaban, me llamaban todos los días para reclamarme el dinero. Soler encendió la grabadora y escuchó con atención. Había un seguro de vida a nombre de Elena, de 30 millones de pesetas. Yo mismo lo había contratado. Javier hizo una pausa y continuó. Al principio pensé en un suicidio familiar, pero no tuve el valor de quitarme la vida. ¿Y qué hizo? Decidí matarlos solo a ellos, sobrevivir yo y cobrar el seguro. Pensé que así podría pagar las deudas y empezar de nuevo. La confesión de Javier fue espeluznante. La mañana del 15 de octubre les dije que nos íbamos de excursión. Elena y los niños se pusieron muy contentos. Su voz se fue apagando. Salimos en el coche, pero antes de ir hacia Aranda de Duero, paré en mi fábrica. ¿Por qué fue a la fábrica? Tenía unas cosas preparadas. La voz de Javier temblaba.
Detrás de la nave hay un descampado donde nunca va nadie. Allí. No pudo continuar. Soler preguntó por él. ¿Los mató a los 3 allí? Javier asintió. ¿Cómo lo hizo? Con un objeto contundente. En la cabeza. Primero a Elena y luego a los niños. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Incluso el abogado estaba en shock. Soler continuó. ¿Qué hizo con los cuerpos? Los enterré en el mismo sitio. Ya había cavado un hoyo. ¿Y después fue a Aranda de Duero? Sí. Tenía que crear una coartada. Javier confesó con todo detalle su plan. Limpié el coche a fondo, limpié la sangre del bolso de Elena y de los zapatos de Mateo. Pero no se me ocurrió pensar en la tierra de los zapatos. ¿Hizo todo eso durante la hora de la que no dio cuenta? Sí. Limpié el coche, eché gasolina y me preparé para actuar. Javier también explicó con detalle el teatro que montó en el área de servicio. Pensé que si denunciaba la desaparición en un lugar público, nadie sospecharía de mí. Si lloraba y gritaba delante de mucha gente, parecería una víctima perfecta. Soler hizo la última pregunta. ¿Por qué le dio el bolso a Isabel Romero? Me pareció arriesgado deshacerme de las pruebas por completo. Decidí esconderlas y cuando todo se calmara, recuperarlas y destruirlas. ¿Por qué no las recuperó en 14 años? La investigación seguía abierta y como Isabel no decía nada, pensé que estaba a salvo. La confesión completa de Javier había terminado. La verdad, oculta durante 14 años, por fin había salido a la luz. Al día siguiente, basándose en la confesión de Javier, el equipo de investigación registró el descampado junto a su antigua fábrica en Alcobendas. En el lugar exacto que Javier había señalado, se encontraron los restos de 3 cuerpos. Los esqueletos de Elena García, Sofía y Mateo vieron la luz del sol después de 14 años. Aunque los restos estaban incompletos, las pruebas de ADN confirmaron sus identidades. El análisis forense reveló que los 3 cráneos presentaban graves traumatismos compatibles con golpes de un objeto contundente que les habrían causado la muerte instantánea. En el lugar también se encontró un martillo de hierro que se determinó que fue el arma del crimen. A pesar de los 14 años, conservaba valor como prueba. Javier Mendoza fue detenido y acusado de asesinato y ocultación de cadáveres. Desde la cárcel se informó que no paraba de repetir que lo sentía y que estaba arrepentido. La noticia de que el hombre que durante 14 años había sido considerado la víctima perfecta era en realidad el más cruel de los verdugos conmocionó a la sociedad. Especialmente el hecho de que sus apariciones anuales en televisión, suplicando entre lágrimas, fueran todo una farsa, horrorizó a la opinión pública. Isabel Romero fue investigada por encubrimiento, pero el delito había prescrito y no fue procesada. Sin embargo, declaró sentirse culpable por haber ocultado la verdad durante 14 años y pidió perdón a la familia de las víctimas. El exinspector Ricardo Morales expresó sus sentimientos encontrados al ver el caso resuelto después de 14 años. Tendría que haber sospechado de Javier en su momento, pero su actuación como víctima fue tan perfecta que nos engañó a todos. El agente David Soler afirmó que este caso le había enseñado que la persona menos sospechosa puede ser en realidad la más culpable. La verdad, revelada después de 14 años, pasó a la historia como uno de los casos más impactantes de la crónica negra de España. La revelación de que el hombre que parecía un marido y padre ejemplar era en realidad el asesino de su propia familia dejó una profunda huella en todos. La resolución del caso de la desaparición de la familia en Aranda de Duero sacudió los cimientos de la sociedad española. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los programas de televisión dedicaron especiales al suceso. La gente se dio cuenta de lo profundamente que había sido engañada durante 14 años y reaccionó con indignación. La revelación de que el padre, la víctima más desconsolada, era en realidad un asesino despiadado, dejó a la opinión pública estupefacta. El hecho de que sus apariciones anuales en televisión, llorando y suplicando, fueran una farsa, avivó aún más la ira de la gente. Los foros de internet y las redes sociales se llenaron de comentarios de repulsa. Lo más impactante es que nos haya engañado durante 14 años. Cada año me daba pena al verlo en la tele, y todo era mentira. No puedo creer que exista un monstruo así en el mundo. En marzo de 2009 se celebró la primera sesión del juicio contra Javier Mendoza. La sala de la Audiencia Provincial de Madrid estaba abarrotada. Periodistas, ciudadanos y personas relacionadas con el caso llenaban el lugar. Javier, al entrar en la sala, era una sombra de lo que fue. Su rostro, demacrado y surcado por profundas arrugas, y su pelo completamente blanco.
Entró esposado, con la cabeza gacha. El fiscal leyó los cargos. El acusado, Javier Mendoza, está imputado por el asesinato de su esposa, Elena García, y sus 2 hijos, y la posterior ocultación de sus cadáveres, motivado por sus dificultades económicas, el 15 de octubre de 1994. El juicio duró 3 meses. Javier admitió todos los cargos, pero su defensa alegó que fue un crimen pasional, fruto de la desesperación económica. La fiscalía refutó enérgicamente este argumento. Se trata de un asesinato premeditado para cobrar un seguro. El acusado, durante los 14 años posteriores al crimen, ha actuado como una víctima, sin mostrar el más mínimo remordimiento y engañando a toda la sociedad. Isabel Romero, que testificó como testigo, declaró con voz temblorosa: "Cuando Javier me pidió que enterrara el bolso, me dijo que no se lo contara a nadie. Desde ese momento supe que había pasado algo terrible". El agente David Soler también subió al estrado. La coartada, que parecía perfecta durante 14 años, se vino abajo ante la ciencia forense. Las mentiras del acusado eran sofisticadas, pero las pruebas no mienten. El exinspector Ricardo Morales se negó a testificar, incapaz de afrontar públicamente los errores de su investigación de hacía 14 años. El 15 de junio de 2009 llegó el día de la sentencia. La sala estaba aún más concurrida y los medios de comunicación se agolpaban a las puertas del juzgado. El presidente del tribunal comenzó a leer la sentencia. Se procede a dictar sentencia en el caso contra el acusado Javier Mendoza. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. El acusado, motivado por sus problemas económicos, arrebató la vida a 3 miembros de su familia. Más grave aún es el hecho de que durante 14 años haya actuado como una víctima, engañando a toda la sociedad. La voz del juez resonó en la sala. La culpabilidad del acusado, que pisoteó la dignidad humana y continuó con su farsa durante 14 años sin mostrar arrepentimiento, es de extrema gravedad. Javier levantó la cabeza y miró al juez. En sus ojos se leía la resignación. Por tanto, se condena al acusado Javier Mendoza a la pena de prisión permanente revisable. Desde la bancada del público se oyeron aplausos. Javier escuchó la sentencia sin inmutarse. Tras el juicio, Ricardo Morales salió discretamente del juzgado y se dirigió directamente al cementerio de la Almudena, donde habían sido enterrados los restos de Elena y sus 2 hijos. Frente al pequeño nicho, Morales se arrodilló. En su mano llevaba un clavel blanco. Lo siento. Siento mucho no haberos encontrado hace 14 años. De verdad, lo siento. La voz de Morales temblaba. Dejó la flor sobre la lápida y guardó un largo minuto de silencio. Ahora ya podéis descansar en paz. Ese monstruo ha recibido su castigo. Mientras tanto, el agente David Soler fue ascendido a inspector por su labor en la resolución del caso. La Dirección General de la Policía aumentó considerablemente el presupuesto y el personal de la unidad de casos sin resolver. El caso se consideró un ejemplo del poder de la ciencia forense y la unidad se amplió a 30 miembros, dotándola de la última tecnología. Este caso se convirtió en un referente en la formación policial, un ejemplo de cómo hasta la coartada más perfecta se desmorona ante las pruebas científicas. El caso también impulsó un cambio legislativo importante. La falta de cámaras de vigilancia en el momento inicial fue señalada como un factor decisivo en que el caso quedara sin resolver. El asunto llegó al Congreso de los Diputados, donde se debatió con intensidad. Si en 1994 hubiera habido cámaras de vigilancia en el área de servicio de Aranda de Duero, este caso no habría quedado sin resolver durante 14 años. Es necesario obligar por ley la instalación de cámaras en lugares públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Finalmente, en 2010 se aprobó la ley que obliga a instalar sistemas de videovigilancia en todas las áreas de servicio de las autopistas y en otros lugares de gran afluencia. Este caso dejó varias lecciones. La más importante, que no existe el crimen perfecto. Por muy elaborado que sea el plan y por muy perfecta que sea la actuación, al final la verdad se abre paso gracias a las pruebas científicas y a una investigación tenaz. También contribuyó a reforzar la seguridad en nuestra sociedad. La instalación obligatoria de cámaras de vigilancia, la ampliación de la unidad de casos sin resolver y el avance de la ciencia forense fueron impulsados, en parte por este caso. Pero lo más importante es que después de 14 años se restituyó el honor de Elena García y sus 2 hijos. Ya no son simplemente desaparecidos, sino víctimas de una muerte injusta que deben ser recordadas. En julio de 2009 se celebró un funeral conjunto por Elena y sus 2 hijos.
Al funeral, celebrado 14 años después de su muerte, acudieron cientos de ciudadanos. Con claveles blancos en las manos, rezaron por el descanso de sus almas. Entre los asistentes se encontraban algunos de los ciudadanos que habían ayudado a buscarlos en Aranda de Duero 14 años atrás. Sentimos no haberlos buscado con más ahínco en aquel momento, decían entre lágrimas. Elena y sus 2 hijos fueron enterrados juntos en el cementerio. En su lápida se grabó: a nuestra querida madre Elena y a nuestros hijos Sofía y Mateo. Debajo, una frase: nuestra familia reunida después de 14 años. Cada 15 de octubre mucha gente sigue visitando su tumba. Esa fecha ya no se recuerda como el día de su desaparición, sino como el día en que la verdad salió a la luz. El inspector David Soler también acude cada año. Deja un clavel blanco y susurra: hemos tardado, pero hemos encontrado la verdad. Descansad en paz. La lección que nos dejó aquel viejo bolso negro que esperó 14 años bajo tierra es clara. Por muy perfecto que parezca un crimen, por muy astuto que sea el engaño, al final la verdad siempre sale a la luz. Javier Mendoza cumple actualmente su condena en la prisión de Soto del Real. Se dice que no para de repetir que lo siente. No recibe visitas y pasa la mayor parte del tiempo solo. Elena, Sofía y Mateo, después de 14 años, por fin han encontrado el descanso eterno. Sus nombres son ahora un recordatorio de las víctimas que nuestra sociedad debe recordar. En el área de servicio de Aranda de Duero se ha colocado una pequeña placa conmemorativa. Aquí, el 15 de octubre de 1994, comenzó una mentira que tardó 14 años en ser desvelada por la verdad. Este caso quedó grabado en la historia criminal de España y nos recordó a todos, una vez más, el poder de la verdad y el valor de la justicia. Sí, el poder de la verdad acabó venciendo al tiempo de la mentira. Pero la injusticia sufrida por esa madre y sus 2 hijos, que tardaron 14 años en volver a casa, no podrá ser borrada por ninguna justicia. Esperamos que la verdad, aunque tardía, sirva de pequeño consuelo a sus almas. Si has llegado hasta el final de la historia, por favor, deja un comentario diciendo: historia escuchada.